No se está grabando. Ahora sí, sí, lo acabo de poner, me había acordado. Gracias, Jorge. Gracias. Ahora sí, Pasamos, por favor, Jorge. pasamos. Ahí está. Entonces, teniendo en cuenta estas características de este contexto, ¿sí? Con la aproximación preliminar que estábamos viendo, es fácil, ¿sí? O por lo menos se colige rápido, que hay una fuerte crítica del positivismo jurídico a lo que hasta ese momento se entendió como derecho natural. Por supuesto, en sus diferentes formas de entender el derecho natural que estuvimos viendo en la clase anterior. Por lo tanto, lo que caracteriza sustancialmente al positivismo jurídico es la tesis de la separación conceptual del derecho y la moral. Vamos a ver ahora que dentro de la corriente positivista pueden haber diferentes tesis también, pero esta es la tesis central que define al positivismo jurídico. La separación, ¿sí?, conceptual entre el derecho y la moral. Ahora bien, esto no significa que el positivismo, ¿sí?, no crea en la moral, ¿sí?, o que no se puedan o no se deban formular juicios morales sobre las normas jurídicas. Por supuesto que se puede hacer, y de hecho Kelsen lo resaltaba de esa manera, pero para poder realizar, ¿sí?, ese juicio moral, para poder decir este derecho es inmoral, justamente tengo que tener separado qué es el derecho y qué es la moral. Porque cuando consideramos que la moral y el derecho es un único sistema regulador, es justamente cuando no podemos hacer ese juicio de valor a las normas jurídicas. Por lo tanto, lo que el positivismo jurídico contradice al desnaturalismo, ¿sí?, al separar conceptualmente el derecho y la moral, ¿sí?, es que contradice esencialmente esta segunda tesis de la corriente naturalista. Recuerden que Nino, ¿sí?, caracterizaba el naturalismo con dos tesis. La tesis número uno, la existencia de principios de justicia universal, principios de moralidad, válidos en todo lugar y en todo tiempo, y la segunda tesis, que deriva de la primera, ¿sí?, es que el derecho positivo, para ser derecho, ¿sí?, el derecho legislado, el derecho humano, para ser derecho, necesariamente, ¿sí?, tiene que estar conforme a estos principios. Por lo tanto, desde una separación conceptual entre el derecho y moral, lo que el positivismo va a contradecir esencialmente al naturalismo es que una norma, ¿sí?, para ser jurídica, tenga que derivar necesariamente de principios, ¿sí?, estos principios de justicia universal, ¿sí?, o de orden moral. Por favor, pasamos, Jorge, es algo que me quieras hacer algún aporte. Bueno, de esta manera Carlos Nino, ¿sí?, dice que al positivismo jurídico se le han atribuido diferentes tesis. Esto siempre cabe esta aclaración. Tanto al naturalismo como al positivismo jurídico, ¿sí?, se le han atribuido diferentes tesis, ¿sí?, como que en la corriente completa, es decir, todo positivista y todo naturalista considera esto, esto y esto. Y sin embargo, como hablamos de grandes corrientes, ¿sí?, dentro de estas grandes corrientes existen diferentes juristas que sostienen inclusive cosas distintas. Por eso es que estamos hablando de caracterizaciones a nivel general. Después, cada jurista en particular, ¿sí?, deberíamos ver qué tesis realmente sostiene cada jurista en particular, ¿no? Entonces, Nino dice que al positivismo jurídico se le han atribuido estas tesis. Ahora vamos a ver cuáles realmente son las que definen sustancialmente, ¿sí?, al positivismo jurídico, y más desde una perspectiva actual, porque así también como el naturalismo fue de alguna manera modificando sus fuentes, modificando sus bases, sus contenidos, ¿sí?, el origen del derecho natural, etc., el positivismo jurídico también se ha ido reperfilando y ha ido reformulando algunas de estas tesis.
¿sí? Desde el positivismo clásico al positivismo moderno. Entonces, de esta manera, Nino dice que se le ha atribuido un escepticismo ético, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es un subjetivismo moral. ¿A qué se refiere? A que no existen principios morales y de justicia válidos, ¿sí? Objetivamente. La mayoría de los positivistas, según esta tesis, ¿sí? Diría, ahora vamos a ver que no es tan así, que pueden haber positivistas que pueden sostener algo distinto, pero como primera aproximación podemos decir que a los positivistas se les atribuye, ¿sí? La tesis del subjetivismo moral. ¿Y a qué se refiere con escepticismo moral, escepticismo ético o subjetivismo moral? No existen principios objetivos de moral. Existe tu moral, mi moral, la moral de otros, nuestra moral de un determinado grupo, pero no una moral universal, no una moral objetiva, ¿sí? Esa sería la tesis del escepticismo ético. Otra tesis que se le atribuye al positivismo jurídico es denominado positivismo ideológico. ¿Qué implica el positivismo ideológico? La creencia, ¿sí?, de que cualquiera sea el contenido de la norma jurídica, esa norma jurídica va a tener validez y va a tener fuerza obligatoria, y que por lo tanto debe ser obedecida. Acá cabe decir, pero simplemente como dato así muy entre paréntesis, que con respecto al positivismo ideológico hay como una versión fuerte y una versión débil. Una versión más extrema dirá que el derecho, por el solo hecho de ser derecho, por el solo hecho de existir, produce la obligación moral, ¿sí?, de obedecerlo. Esa sería como una visión extrema de ese positivismo ideológico, y una visión más débil, ¿sí?, o una visión no tan extrema, va a decir que el derecho, ¿sí?, por el solo hecho de existir, es un valor, ¿sí?, es un valor importante, el valor de la legalidad, de la seguridad jurídica en la sociedad, y que por lo tanto, ¿sí?, el derecho positivo debe ser obedecido. Fíjense que son diferentes tamices, diferentes variedades de tesis, ¿sí?, que hacen diferenciaciones entre los autores. Por lo tanto, siempre es bueno tener en cuenta las caracterizaciones generales y después cada autor por ahí va a ir variando. Inclusive vamos a ver, ¿sí?, luego que a Kelsen se le atribuye un positivismo ideológico cuando nunca sostuvo un positivismo ideológico. ¿Sí? Un positivismo teórico y metodológico que vamos a ir viéndolo de a poco. El formalismo jurídico es un conjunto de teorías, que ahora la vamos a ver cuando expliquemos los diferentes sentidos de Bobbio. Es un conjunto de teorías, ¿sí?, que se resumen a la naturaleza del derecho, a las características de las normas, a la función de los jueces, que ahora vamos a desarrollar. Por favor, Jorge, pasaste sin querer la diapositiva. Y la última tesis que se atribuye al positivismo jurídico es el positivismo metodológico. ¿Y a qué se refiere el positivismo metodológico? A la negación, ¿sí?, de esta tesis y un naturalista de que una norma para ser jurídica debe adecuarse a principios morales o de justicia. En otras palabras, el positivismo metodológico, ¿sí?, o el positivismo en su carácter metodológico, no es nada más ni nada menos que la esencia del positivismo, conforme lo venimos explicando, la separación conceptual entre derecho y moral. Ahora sí, por favor, Jorge. Y en este sentido, Nino, ¿sí?, nos dice que solo esta última posición es la que realmente es asumida por todos los positivistas. Esto es la tesis de la separación conceptual. Ahora bien, Nino explica, ¿sí?, es lo que venimos diciendo, esto no implica el rechazo a una relación entre el derecho y la moral, sino que no hay una relación intrínseca, es decir, el derecho y la moral son órdenes diferentes, pero por supuesto, ¿sí?, que en la vida social pueden en algún momento converger. Un ejemplo que dábamos es una determinada norma jurídica que recepta, ¿sí?, o que subyace en esa norma jurídica
una suerte de moralidad social compartida. Supongamos, sale una norma sobre, no sé, una prescripción mayor con respecto a la corrupción, a los delitos de corrupción. Y, por supuesto, yo creo que haríamos seguramente una encuesta y la gran mayoría pensaríamos que la corrupción, ¿sí?, así como muchos actos, ¿sí?, pero estoy poniendo un ejemplo solamente, es un acto, la verdad, que todos, o muchos y muchas, podemos pensar que es un hecho que, de un gran disvalor, es un hecho amoral y que por lo tanto, ¿sí?, ahí vemos, ¿sí?, una coincidencia entre lo que puede establecer la norma y entre lo que moralmente, ¿sí?, en una sociedad prevalece o no. Pero es este tipo de relaciones las que puede existir, no una relación de integridad, porque son dos sistemas diferentes. Por lo tanto, la oposición, como lo venimos diciendo y Nino lo remarca, la oposición principal del positivismo es a la reducción del derecho a la moral. Por eso que le decía este gráfico, ¿no? Desde la visión bionaturalista, podríamos decir que hay un monismo, ¿sí? Hay un monismo, ¿en qué sentido? De que el derecho forma parte de la moral. En cambio, ¿sí?, desde una perspectiva positivista, como dijimos, ¿sí?, estas esferas son diferentes. Por lo tanto, dice Nino, el problema, ¿sí?, no es el reconocimiento o no de la primera tesis que se le atribuye al bionaturalismo. Recordemos que la primera tesis, ¿cuál era? La existencia de principios morales y de justicia universal, válido y justificable racionalmente. Esa tesis, la primera tesis del bionaturalismo, sí puede ser receptada por algunos autores positivistas. En otras palabras, un positivista, es decir, un jurista que cree, ¿sí?, que el derecho y la moral son órdenes jurídicas, son órdenes de la regulación de la conducta humana distintos, puede creer, sin embargo, que puede haber una moral social, es decir, que pueden haber determinados principios que en una sociedad determinada constituyen la moral social. Sin embargo, un positivista va a creer que eso, ¿sí?, no va a condicionar el derecho, porque son cosas diferentes, ¿sí? Por lo tanto, lo que intenta decir Nino con esto, ¿sí?, es que lo que realmente, ¿sí?, diferencia al naturalismo del positivismo jurídico es en esta definición del derecho. Si lo considera como un único orden integral, ¿sí?, o como órdenes o sistemas de regulación humana diferentes. Esto es en la definición del derecho. Perdón, Marcos, un ejemplo Sí. de eso mismo que estás explicando es el caso de Jeremías Bentham, de Jeremy Bentham. Bentham, que es considerado algo así como el padre del utilitarismo, de la corriente filosófica utilitarista, que es también un término muy, tratado muy peyorativamente en general por las corrientes opuestas, pero que la corriente utilitarista es una corriente que hay que revisar con mucho cuidado para tratar en el campo ético, pero esto es algo que vamos a desarrollar en Teoría 2. Jeremy Bentham, que era un autor positivista, es decir, es parte del movimiento filosófico del positivismo, sostenía, sin embargo, que eran identificables los principios morales a través del principio que él llamaba utilitarista, que es el del mayor bien para el mayor número, ¿no? Entonces, y cuando se le preguntaba, pero ¿cómo identifico cuál es el bien para el mayor número? La respuesta de él, claro, en términos del siglo XVIII, si quieren ustedes con un cierto grado de ingenuidad por una parte y de faltas de conocimientos de la ciencia psicológica y sociológica. La psicología, imagínense ustedes, va a empezar 100 años más tarde, y la sociología todavía le falta algunos años para nacer. Bentham va a decir que se puede identificar lo que la gente juzga valiosa por el principio de placer, por el principio de satisfacción, ¿no?
y que esto, en unos términos, vuelvo a decir, muy simples para la complejidad con que hoy podemos analizar este punto, podía ser, de alguna manera, establecido científicamente. En este sentido, Bentham era un positivista en toda la línea, digamos, porque no era solamente un positivista en el campo del derecho, sino que también era un positivista en el sentido que el movimiento positivista tiene en ese momento, que es dejémonos de especulaciones metafísicas, dejémonos de pensar que el mundo puede ser conocido sentándome frente al fuego y razonando como proponía Descartes, y en cambio vayamos a los hechos, ¿no? Que eso es positivismo. Recuerden, lo hemos dicho muchas veces, el término positivista viene del francés posé, que significa puesto. Esto es un giro filosófico de esa época que dice, dejémonos de filosofar sobre lo que no tenemos pruebas, por ejemplo Dios, por ejemplo el derecho natural, y reflexionemos sobre lo que está, lo que hay, lo que podemos comprobar en los hechos, ¿no? Entonces, en este sentido, señala muy bien Nino, nos podemos encontrar con un positivista que, que negando la segunda tesis del iusnaturalismo, que es todo aquello que contraríe los principios universales no es derecho, sin embargo, va a admitir que hay un modo de acceder de manera objetiva, como bien vos estabas explicando recién, a principios morales, ¿no? Y ahí está esa diferencia. Digo, traje el ejemplo porque me parece muy buena esa explicación de Nino, que yo le agrego algunas comidillas para que se haga más inteligible. Nada, para entender qué está diciendo Nino cuando dice hay algunos positivistas que no son tan escépticos, ¿no es cierto?, no participan del escepticismo que la mayoría, esto es cierto, la mayoría de los positivistas tienen. Gracias, Marcos. No, gracias a vos, Jorge. Por favor, pasamos. Pasamos. A ver, permiso, Jorge, voy a leer acá un comentario que dice, en el debate actual de la interrupción legal del embarazo, se centra una lucha sobre estas teorías. Profesor Jorge o Ana, si les parece, ustedes poder dar ahí su punto de vista, que me parecería como muy rico para mí también. Sí, a ver, perdón, Ana, intervení vos que no has hablado todavía, por favor. Yo voy a hacer alguna consideración muy breve. A mí me parece que la corriente que defiende justamente que no haya aborto es una corriente absolutamente iusnaturalista, que parte de un derecho que no está totalmente parte de un derecho natural que generalmente sostiene que proviene de Dios, ¿no? Dado por Dios, la vida está dada por Dios, entonces esta es la posición que en buena parte sostiene esta corriente iusnaturalista. En este caso, en algunos países, en algunos sistemas jurídicos, también es acompañada por el iuspositivismo que prohíbe el aborto. Pero lo que dicen muchos movimientos feministas es que esa prohibición del aborto podría ser modificada porque en realidad no necesariamente podemos hablar del derecho a la vida antes del nacimiento de una persona. Y otras corrientes también del movimiento feminista sostienen, como dijo en el debate que hubo legislativo la profesora Kemelmacher de Carlucci, siempre incluso
el derecho a la vida, como cualquier otro derecho, es relativo, ¿no? Ella ponía el ejemplo de la legitimación ante un ataque que uno pueda sufrir, donde está en riesgo la vida, que podamos defendernos, y en ese caso nos eximimos si afectamos la vida de una persona, digamos, si lesionamos ese derecho. Entonces vemos que ahí hay distintos argumentos para rebatir ese derecho a la vida dado por Dios, que sostiene una corriente iusnaturalista, por lo cual defiende que no haya aborto. Estas son algunas de las teorías. Podríamos agregar otros argumentos, perdón, son algunos de los argumentos. Podríamos agregar otros argumentos sostenidos por otros movimientos feministas que dicen, bueno, introducirnos en la discusión de cuándo comienza la vida es una introducción más bien metafísica, una discusión más bien metafísica. Esto lo señalaba, entre otros, un profesor de filosofía bastante mediático, de nombre Darío, no me acuerdo el apellido, pero que señalaba a los legisladores: la obligación que tienen ustedes es debatir cuál es la mejor norma, en este caso, para evitar la mayor cantidad de muertes, porque uno de los problemas graves que hay es que la mayor cantidad de muertes en la edad, sobre todo de las adolescentes, pero también afecta a otras edades, por supuesto, pero en la edad de las adolescentes proviene de abortos realizados clandestinamente. No sé si con esto aporto o no, seguramente Jorge agregará otros elementos. Gracias, Ana. Creo que fue muy claro para todos y todas. Miren, hay un libro de un profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, no sé si ya se jubiló, pero que se llama Martín Farrell, y que es sobre ética del aborto y de la eutanasia. Participé con él y con Carlos Nino justamente de un seminario hace ya muchos años, más de lo que quisiera pensar, sobre ética del aborto. Y hay dos cuestiones que me gustaría señalar. La primera es en el comienzo del libro de Farrell. Farrell dice que el problema, en todo caso, entre las versiones objetivistas al modo del iusnaturalismo y las versiones escépticas al modo del positivismo, para no poner mucho rótulo, es el que adopta una posición escéptica, una posición escéptica, es intentar excluir las posiciones dogmáticas. Es decir, si yo digo que mi argumento vale porque así lo estableció Dios, como es bastante claro, yo no dejo espacio a mi interlocutor para debatir mi argumento. Si la lógica es, Dios existe, Dios es bueno, Dios es la perfección, y Dios ha mandado lo bueno para hombres y mujeres, luego, obviamente, toda cosa que haya mandado Dios es inatacable e indiscutible. ¿Se entiende? Este sería un poco el modelo de ese iusnaturalismo teológico del que les habló Marcos en las clases del día martes. Muy bien. Y que es el modelo de argumento que está, como bien dice Ana, en muchas de las posiciones pro vida, que no extrañamente están asociadas a iglesias en general. Muchas de ellas cristianas, pero iglesias en general, que no por nada definen a su pensamiento como dogmático. Se habla del dogma de Cristo, el dogma de la iglesia,
el dogma de, es decir, se parte de puntos de vista irrefutables, no discutibles. Enfrente están los escépticos. Los escépticos pueden tener, como bien mostraba recién Marcos, dos posiciones. Una posición, pudiéramos decir, más ultra escéptica, en la que dicen, miren, la moral es algo del fuero íntimo de cada uno y de cada una, y yo a lo sumo, eso sería el subjetivismo social, yo la puedo compartir con algunos, ¿no? Ahí ustedes lo tendrían a Kelsen, por ejemplo. Por eso Kelsen va a decir que el modo de establecer las leyes es a través del Parlamento, porque como no hay un modo de establecer qué es lo moral objetivo para todo mundo y en todo lugar de manera cierta, la única manera que tenemos de resolver nuestros desencuentros valorativos es a través del procedimiento democrático. Por eso estuvo muy bien lo que le señaló recién Marcos acerca de la mala lectura que algunos naturalistas que apoyaron al nazismo en Alemania se ocuparon de hacer. La paradoja es que Kelsen tuvo que salir huyendo de Austria perseguido por el nazismo, ¿no? No por nada, no casualmente tuvo que salir huyendo. Número uno. Número dos, Nino, en ese debate del que participé, tenía siempre una manera magistral y sencilla y brillante de presentar los problemas. Decía, el problema del debate sobre el aborto, y les estoy hablando de año, Nino desgraciadamente murió en el 92 o 93, no me acuerdo ahora bien, le estoy hablando probablemente del año 87, recién arribada la democracia, y él ya planteaba este tema, es uno de los filósofos que más aportes le ha hecho al cambio ideológico democrático en este país. Nino hizo un dibujo en la pizarra y dijo, el problema del debate del aborto gira en derredor del estatus ontológico del feto. Conforme nosotros le atribuyamos a cada paso de la evolución, desde el embrión al nascitur, ¿no? Al nacido, le atribuyamos un cierto estatus, entonces allí vamos a girar la permisión, no permisión del aborto. Nino dice, nadie en el campo de los que defienden que el aborto no sea incriminado, que no significa estar a favor del aborto, como los antiabortistas dicen, estar a favor de la desincriminación del aborto es estar a favor de otras políticas que tiendan a evitar que las mujeres tengan que abortar y que si quieren y desean abortar, lo hagan en condiciones de sanidad que preserven sus vidas. Es otro el debate, ¿no? Pero entonces decía, nadie va a sostener en este campo que si yo en cierto mes de la evolución del embarazo le concedo al feto el estatus de persona humana, voy a admitir el aborto. En el momento que le confiero el estatus de persona, no voy a admitir el aborto. Esto es elemental. ¿Me explico? Entonces, creo que esto es lo que hay que tener presente, que está muy bien referido, y quizás sobre esto pudiéramos trabajar el último práctico, está muy bien referido con los datos que en esa época se tenían científicos sobre la evolución de los embarazos, que hoy hay muchísimos más. Imagínense, en 1973 no había ecografías, no había tomografías. A los bebés se los escuchaba con un estetoscopio en la panza de la mamá, punto. Esto era lo que se podía saber. Bueno, con esos datos, que si se quieren eran pobres, es que la Corte Suprema de los Estados Unidos, en Roe versus Wade, dictó el famoso fallo que, comillas, legalizó el aborto en los Estados Unidos, que implicó que se podía permitir y que no se podía perseguir criminalmente. ¿Me explico? Pero la pregunta fue muy buena porque es un tema que está candente en nuestra sociedad y que permite
que trabajemos estas ideas que también les está explicando Marcos. Perdón, Marcos, me excedí un poco con la explicación, pero creo que vale la pena, ¿no? Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Ana. Déjame hacerles un pedido nada más a quienes están en el aula, alumnas y alumnos. Yo estoy haciendo como un paneo de presentes, quienes solo tienen como nombre de identificación el nombre de pila, si me pueden poner en el chat nombre y apellido. Nombre y apellido, por favor. Nada más, eso. Adelante. Gracias. Otro jurista, digamos, relevante, que colaboró con un determinado enfoque para poder caracterizar de forma correcta el positivismo jurídico fue Norberto Bobbio. Norberto Bobbio propone, ¿sí?, abordar el positivismo jurídico desde 3 sentidos. Ahora bien, con la aclaración de que esos sentidos son sentidos autónomos, son sentidos distintos. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué se refiere esto, con qué se refiere esto Bobbio. Entonces, en primer lugar dice, puede el positivismo jurídico analizarse desde 3 puntos de vista, desde 3 sentidos diferentes. Como una determinada forma de abordaje del estudio del derecho, esto lo denominan como enfoque metodológico, que no es nada más ni nada menos que lo que Nino hace referencia con positivismo metodológico, que ahora vamos a volver de nuevo a reafirmar, como una teoría del derecho, ¿sí? Ahora vamos a ver que conforma un conjunto de tesis, una determinada teoría del derecho desde el punto de vista positivista, y como una determinada ideología sobre el derecho. Por favor, pasamos por. Entonces pasa a explicar Bobbio qué se entiende por como metodología o como modo de aproximarse al estudio del derecho. Esto implica una forma de limitación del objeto de estudio. ¿Sí? El positivismo jurídico lo que va a sostener es que el derecho debe ocuparse del derecho que es, del derecho real. Como bien explicaba Jorge, ¿sí?, el positivismo, ¿sí?, como abordaje científico, ¿sí?, ya no tiene en cuenta cuestiones metafísicas, sino realmente lo empírico, lo real, lo concreto. Entonces el positivismo jurídico lo que afirma es estudiemos el derecho que es, el derecho real, el derecho positivo, no el derecho que debe ser, el derecho ideal, estos principios, este derecho natural que tanto énfasis puso el naturalismo. Entonces, este modo de aproximarse al estudio del derecho, este positivismo metodológico, ¿sí?, va a rechazar, ¿sí?, en la definición de lo que es el derecho, la inclusión de estos elementos axiológicos, estos elementos valorativos, ¿sí?, ya que es el derecho real, el derecho concreto, el derecho positivo, el objeto de estudio del jurídico. Por lo tanto, este método, esta metodología, este modo de aproximarse al estudio del derecho, ¿sí?, es lo que va justamente recaer como corolario, como consecuencia lógica, que no existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral. Esta separación conceptual entre el derecho y la moral. Por favor, pasamos, Jorge. Ese sería como método o como modo de aproximación al estudio del derecho. Como ideología, el positivismo como ideología implica una actitud valorativa frente al derecho positivo, una actitud positiva, una toma de valor positivo frente al derecho positivo. Es decir, ¿esto qué significa? Que un positivista ideológico, ¿sí?, cree que existe un deber moral de obedecer a las normas jurídicas, por el simple hecho de ser normas jurídicas. ¿Sí? Por lo tanto, este deber de obediencia, ¿sí?, rige para todas las personas independientemente de su contenido. Esto vendría a ser el sentido del positivismo jurídico desde la perspectiva ideológica. Y, por favor, pasamos, Jorge.
Y como teoría del derecho, ¿sí? Y en este aspecto vamos a ver que ha habido una reformulación importante, porque este es el conjunto de teorías que en un primer momento, ¿sí?, se atribuyó al positivismo jurídico clásico, por decirlo así, la escuela de la exégesis, la jurisprudencia de conceptos, esos modos de abordar el estudio del derecho, ¿sí?, que ya hemos visto en otras unidades. Entonces, como teoría del derecho, va a ser un conjunto de tesis, ¿sí?, que vas a tener una determinada naturaleza del derecho positivo, determinadas características de las normas jurídicas, de una determinada visión de las fuentes de derecho y de la función que desempeñan los jueces, ¿no? Entonces, estas tesis básicas que se atribuyen al positivismo jurídico como teoría son la teoría de la coactividad, entendida como el derecho positivo es la voluntad del Estado, ¿sí?, que la fuente preponderante del derecho, ¿sí?, es la legislación, esto es lo que se denomina como el legicentrismo, que todo el ordenamiento jurídico es un todo coherente, unitario y pleno. Recordemos a qué se refiere esto, ¿sí?, la plenitud. Recordemos que hacía referencia a que el derecho prevé todas las acciones humanas posibles, es decir, que siempre el derecho va a tener una respuesta a todo. Vimos que esto ha sido reformulado en el positivismo moderno. Y otra de las tesis que se incluyen como teoría dentro del positivismo jurídico es esta visión, que fue esta visión clásica de los positivistas de el juez como una simple boca de la ley, ¿no? Esto es, el juez simplemente posee una mera función mecánica de aplicación del derecho. Esto también hemos visto y han visto justamente con Jorge diferentes tesis, diferentes corrientes, diferentes teorías, ¿sí?, que hacen a la interpretación y aplicación del derecho. Pero Bobbio las engloba a este conjunto de tesis como que dentro de lo que él denomina este aspecto de teoría del derecho, ¿sí? Es decir, este conjunto de tesis que clásicamente se le atribuye al positivismo jurídico. Sin embargo, pasa a explicar lo siguiente. Por favor, Jorge. No, ahí como volviste un poquito atrás. Eso también lo pasamos. Ahí, gracias, Jorge. Bueno, Bobbio lo que, luego de explicar estos diferentes sentidos, ¿sí?, lo que trata de enfatizar, y fíjense qué parecido esto a lo que acabamos de ver de Nino, estas tres acepciones del positivismo jurídico son visiones particulares, son autónomas e independientes, ¿sí? Esto no significa, ¿sí?, que todo positivista jurídico sea un positivista jurídico en el sentido teórico, en el sentido metodológico y en el sentido ideológico. Para nada. Justamente por eso, tanto Nino como Bobbio dicen, no, a ver, estos son tres aspectos diferentes, ¿sí?, de ver el positivismo jurídico. Y por lo tanto, un jurista puede ser positivista metodológico sin ser necesariamente positivista teórico y menos positivista